Hola amigos del mundo, este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas. Recientemente, los Estados Unidos o las tropas de los Estados Unidos abandonaron o salieron de Afganistán. La pregunta es, ¿puede que este evento cause que los europeos desean tener un ejército propio que sea fuerte? ¿Un ejército independiente con propias capacidades militares? Bueno, aunque a algunos les parezca esto una idea descabellada, quiero leer acerca de unos informes que varios líderes europeos han comentado relacionados con la salida de las fuerzas americanas de Afganistán. Quiero comenzar leyendo un tuit del presidente de la Comisión Europea y dice el señor Charles Michel. La situación en Afganistán no es una historia de éxito para la comunidad internacional. Tenemos que analizar cómo la Unión Europea puede desplegar más capacidades e influir positivamente en las relaciones internacionales para defender sus intereses. Y concluye, nuestra autonomía estratégica de la Unión Europea sigue estando encima de nuestra agenda de autonomía estratégica. Uy, pero ¿de qué está hablando este señor? Él está hablando de una capacidad militar separada de los Estados Unidos. Pero bueno, leamos un pedazo de un artículo, esta vez de la BBC. Una serie de desacuerdos, sobre todo en Afganistán, hace que algunos líderes europeos revisen sus expectativas sobre el presidente Joe Biden y piensan más en un futuro sin ataduras a Estados Unidos. El presidente checo Miloš Zeman lo califica como un acto de cobardía y agregó que los Estados Unidos han perdido el prestigio de líder mundial para los líderes europeos. La forma de la retirada estadounidense y los comentarios de Joe Biden de que Estados Unidos ya no podría enviar tropas para rehacer otras naciones o reconstruir tienen ecos de la política americana que impuso Donald Trump de América Primero, que cambió. Es una preocupación creciente en Europa que a medida que los Estados Unidos se retira del mundo y que aunque puede estar muy comprometido con cuidar valores americanos en Estados Unidos, ¿qué pasa con el resto del mundo? En el pasado, otros países como el Reino Unido y Alemania siempre pensaron que podrían depender de los Estados Unidos en cuestiones de seguridad. Al menos eso dijo la señora Klaus, que es la exministra francesa. Y bueno, aunque los tiempos han cambiado, dice esta señora, que se debería reanalizar cómo la OTAN funciona y que nosotros, refiriéndose a los europeos, no debemos mantenernos en un estado de negación. Y bueno, hay que recordar que el miedo es un motivador muy fuerte y los europeos comienzan a tener miedo. Estados Unidos abandonó Afganistán, entonces, ¿qué va a detener a Estados Unidos de abandonar Europa? Ahora quiero leer una fuente alemana. Y dice, la caída de Kabul. Kabul es la capital de Afganistán. La caída de Kabul es la patada que la defensa europea necesita. Lamentaciones y lesiones aprendidas. El caso de Afganistán proporciona una prueba muy fuerte que se necesita una autonomía militar europea. Afganistán ha demostrado que las deficiencias de nuestra autonomía estratégica tienen un precio. El jefe de política exterior de Europa, Josep Borrell, dijo después de una reunión formal de ministros de defensa el jueves que la única forma de avanzar es unir nuestras fuerzas y fortalecer no solo nuestra capacidad, sino nuestra voluntad de actuar. Y unos días antes, Farrell usó palabras fuertes en la editorial llamada el New York Times y dijo, los acontecimientos recientes de Afganistán
Es un desastre que debe funcionar como una llamada de despertar a Europa y catalizar la historia. Ahora quiero leer algo que vi en el CNBC. La triste retirada de Afganistán provoca un llamado a que la Unión Europea desarrolle su poder militar. Pablo Gentiloni, el comisionado de la Economía e Impuestos de la Unión Europea, ha hablado con CNBC sobre la necesidad de que un bloque se desarrolle en un escenario geopolítico mientras que los Estados Unidos y otros aliados occidentales den un paso atrás. Somos una superpotencia económica, pero no podemos estar completamente ausentes en el plano geopolítico, le dijo Steven Sugit. Le comentó a CNBC en la Casa Europea de Foro Ambrosetti el día sábado. Gentiloni Namecheket argumentó que la repentina conclusión de la guerra en Afganistán era terrible y que ese era un ejemplo que los Estados Unidos y otros países están reduciendo sus compromisos en los escenarios mundiales. Sus comentarios añaden otra voz al argumento de que la Unión Europea debe desarrollar una política de defensa común y que muchos ven como un precursor a un ejército fuerte y completo de la Unión Europea. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, estuvo de acuerdo en que este desarrollo de la política de defensa común debería construir una nueva posición para Europa. Hay una necesidad de un nuevo enfoque político para Europa, dijo o le comentó a CNBC en una conferencia de prensa. Añadió que la Unión Europea ahora necesita convertirse en la tercera potencia geopolítica junto a China y los Estados Unidos. Recuerden que al principio leí el tweet de Charles Michel, pero también quiero recalcar que él dijo esto. Como potencia económica democrática mundial, ¿puede Europa contentarse con la situación en la que no podemos garantizar la evacuación sin asistencia de nuestros ciudadanos? ¿O aquellos que han sido amenazados porque nos han ayudado a nosotros? Las diferencias entre los gobiernos de la Unión Europea se han mantenido por el status quo, pero el sentimiento de vergüenza o frustración por Afganistán han revivido el deseo de una autosuficiencia mayor. Ulrike Franke, un principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, sugiere que la Unión Europea tome algunas decisiones de defensas sin la necesidad de tener el acuerdo total de todos los Estados miembros. Tal vez ese poder debía darse a la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. El legislador alemán Hannes Neumann apoya esta idea y argumenta, mientras que los Estados miembros no estén dispuestos a transferir su soberanía y su autoridad de tomar decisiones al nivel de la Unión Europea, incluyendo en cuestiones de defensa, lo único que podremos hacer es tomar pasos de bebés. Esa es la advertencia que da el señor Neumann, quien forma parte del Subcomité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo. Y por otra parte, Alemania está impulsando una opción que aboga por actuar con menos consenso. Tras la reunión del jueves, la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, dijo que Berlín pronto proponerá una manera en que la Unión Europea puede crear coaliciones de los dispuestos cuando acción inmediata es necesaria. En pocas cuentas, ¿qué es lo que estos argumentos resumen? Primero, que Europa aumente su poder militar. Segundo, que Europa elimine su dependencia militar de los Estados Unidos. Y tercero, que se reduzca ese sistema burocrático para que permita a Europa actuar militarmente
en tiempo corto. Estas son consecuencias no deseadas de las acciones que Estados Unidos tomó relacionadas con Afganistán, porque ahora los europeos no están seguros o no creen que pueden depender en la protección de los Estados Unidos. Y si miramos en la Biblia, el capítulo 11, verso 25 de Daniel, la escritura es clara que Europa va a terminar con un gran ejército y va a ser muy destructivo. Aunque Isaías 10, versos 5 al 12 advierte que los europeos realmente no creen que son tan destructivos, pero es en su corazón destruir. ¿Qué tan destructivos debían estar los Estados Unidos preocupados? Bueno, quiero leer el verso 39 del capítulo 11 de Daniel. Y se está refiriendo al rey del norte. Y dice, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Dice la escritura, el poder militar europeo va a ir contra las fortalezas más fuertes. Las fortalezas más fuertes son los Estados Unidos. Esta profecía dice que los Estados Unidos van a ser conquistados y sus tierras van a ser divididas. Revelación capítulo 13, versos 3 y 4 hablan sobre el surgimiento de una potencia europea y que el mundo se maravillará de su éxito militar. Muchas personas creyeron que las cosas iban a cambiar entre los Estados Unidos y Europa después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saliera y que Joe Biden entrara. Es más, el primer año que Donald Trump tomó poder en los Estados Unidos, los europeos desarrollaron el programa llamado PESCO. Y es la cooperación estructurada permanente. Y es el comienzo de un ejército paneuropeo. Aunque hay muchos problemas relacionados con Afganistán acerca del terrorismo y de personas desplazadas, un problema mayor es que Estados Unidos ha perdido credibilidad en todo el mundo de una perspectiva militar. Y como argumenté temprano, el temor es una herramienta muy fuerte, muy motivadora. Además, los europeos también quieren tener una autonomía propia. Estos dos son grandes motivadores, ya que Europa quiere ser un gran imperio. Y Europa va a terminar con una fuerza militar muy poderosa que inclusive Estados Unidos no se la va a esperar. Es más, nadie se lo espera, excepto nosotros que tenemos un mejor entendimiento de las escrituras. ¿Puedes tú creer la Biblia así como eventos mundiales se alinean con las profecías bíblicas cuando se entienden correctamente? Por otra parte, desafortunadamente, Estados Unidos y su población no quieren arrepentirse ante Dios y no quieren obedecer sus leyes. Así que vamos a ver destrucción de los Estados Unidos. Y esa destrucción no va a venir de China, no va a venir de Rusia, va a venir es de la Unión Europea. Y mucha gente, bueno, no cree que esto pueda ser el caso porque ahorita la Unión Europea son los aliados de los americanos. En pocas palabras, los líderes europeos, ellos sí quieren y buscan que Europa tenga su propio ejército. Y de acuerdo a la Biblia, eso va a suceder. Este fue el Dr. Thiel para el canal de Noticias Proféticas.